Voy a invitar un ratito, por favor, a mi hijita que pueda pasar aquí adelante. Tiene unas pequeñas palabras también para la iglesia, de parte también de algunos hermanos allá de Chile. Amén. Buenos días, hermanas. Les saludo con la paz del Señor. Les doy un anuncio que Pastora Sabina, Pastor Quijor, Pastor Marcelo les mandan miles de saludos, abrazos, y también la Iglesia Jesucristo, mi refugio. Los hermanos le mandan muchos saludos. Amén. Amén. Qué bendición. Hay muchos hermanos que aman mucho aquí a la iglesia y pues reciban también ese caluroso saludo. Amén. Y bendición de parte del Señor. Vamos a estudiar, por favor, la palabra del Señor. Y me gustaría que me acompañes al Salmo 24. Salmo 24. Damos la bienvenida también a todos los hermanos que también nos sintonizan también por las redes sociales o que en la posteridad también verán este mensaje. Que el Señor te bendiga mucho y qué lindo que juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Salmo 24:1. Dice así la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias por este tiempo, mi Señor eterno. En el nombre de Jesús oramos, pidiendo, Señor, la guía de tu Espíritu, que nos lleves, Señor, a toda verdad. Que tu palabra, Señor, mi Dios, que sale de ti, Dios, vuelve a ti, Señor, y cumple el propósito por el cual tú la envías. Hoy pedimos, Señor, que cumplas ese propósito en nuestros corazones. Sedientos estamos de ti, Señor, expectantes de una respuesta de parte tuya. Tu palabra sea oportuna en este tiempo, Señor, y solo tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Quita de mí toda palabra humana, Señor amado, toda emoción, Señor amado, toda parte almática, Señor, quítala, Señor amado, y que pueda ser guiado por ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Dios en todo tiene un propósito? Uy, unos cuantos. ¿Cuántos sabemos que Dios en todo tiene un propósito? Amén. Y Él cumple también propósitos. Amén. Esta palabra que hoy el Señor puso en el corazón para compartirla en el transcurso de estos días, estando también allá en el país de Chile, por medio del siervo Yaesh, que ya lo conocen bien, que vino también y compartió acá. Nos mostraba a nosotros cuando íbamos a un lugar a ver el mar, y decía cómo es Dios que pone límites, me decía. Cómo no pasa estas aguas a este lugar. Por más bravas que sean las olas, el Señor ha puesto límites. Y esa palabra, esa frase, una vez y otra vez que la escuchaba, límites, fue resonando en mi cabeza y fui escudriñando la palabra de Dios. Y es palabra que el Señor también allá habló a mi corazón y me gustaría poder compartirlo con todos ustedes. Hoy vamos a ver lo que son los linderos, los límites de la heredad de nuestro hermano. Amén. Quizás son palabras nuevas que estamos escuchando, linderos, pero vamos a ir estudiándolo. Que para todo Dios pone límites. Amén. Y es interesante cómo vemos aún en la creación que Dios dice, gobierna y los vientos y las aguas enmudecen y le obedecen al Señor. Amén. Cuando vemos ahí que estaba en la embarcación y el Señor paró ahí todo aquello que estaba agitándose. Y de la misma manera puede haber muchas situaciones que agitan nuestra vida, pero dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, si no me equivoco, que Dios no nos dará una prueba más allá de la que no podamos soportar, sino que junto con la prueba da la salida para que podamos soportarla. Es decir, Dios pone aún límites, aún en el trato, en la prueba o en la situación o situaciones en las cuales atravesamos. Dios le pone límites, pero no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar, porque el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Y Dios no quiebra la caña cascada. Significa cuando alguien se humilla, cuando alguien viene delante del Señor, es decir, Dios no lo quiebra más de lo que ya está quebrado. Y hoy lo que vamos a ver, solamente con esta introducción, es algo muy interesante que Dios me mostraba, cómo muchas veces sin darnos cuenta caemos en afectar los límites de mi hermano y por ende no hay bendición en nuestras vidas. Y al hablar de bendición no hablamos de una bendición
monetaria, económica, que si bien Dios prospera en todo sentido, sino que es una paz que podamos nosotros poder experimentar de Dios. Amén. Y rápidamente vamos al libro de Oseas. No te olvides que hemos leído en el Salmo 24 que de Dios es toda la tierra y su plenitud. Amén. Oseas está casi terminando el Antiguo Testamento y antes de Apocalipsis. Así para que lo puedas encontrar. Oseas, capítulo 5, verso 8. Oseas 5, 8. Dice así la palabra del Señor: toca bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Mira, vamos a repetir, dice ahí, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Esa palabra lindero lo buscaba en el significado hebreo y significa gebul, que significa cuerda, frontera, territorio, borde, límite. Y con todo lo que vivíamos en ese tiempo, no olvidemos que hay una demarcación notoria de país a país cuando se fijan los límites. Aún en el trato que uno recibe, hay ciertos límites en los cuales tú no puedes sobrepasar y todo ello. Y Dios ha puesto límites, ha demarcado bien. Pero dice acá que era lo que Dios no le gustó acá y dice, manifestó su ira contra los príncipes de Judá, fueron que traspasaron los linderos de sus hermanos. Es decir, fueron más allá. En otra versión significa robaron parte de la tierra que no les pertenecía. Dios, a lo largo de la historia, podemos ver que Dios repartió a cada uno. Cuando Josué entra y conquista la tierra de Canaán, reparte a cada tribu una porción de tierra, llamémoslo así. Y esas tierras no podían venderlas, sino que eran de Dios. Y sus hermanos tampoco podían aprovecharse de sus hermanos de quitarles una parte de tierra. En el contexto, ¿cómo ellos limitaban los límites o los linderos? Con piedras. Cada 2 metros ponían piedras, cavaban surcos con el buey y todo ello. Obviamente era fácil poder quitarle a su hermano una porción de tierra, pero Dios lo veía todo. Y aquí es lo que vamos a entrar a la enseñanza. Aquí cuando habla Oseas, está hablando en un tiempo del rey Usías y del rey Jeroboam también, en un tiempo donde cuando el imperio asirio llevó cautivo a las 10 tribus de Israel, que tenían por capital Samaria, llevó cautivos en 3 veces el rey Nabucodonosor, en algunos años que ahorita les voy a citar, un poco de historia. Entonces, cuando fueron llevados cautivos, los de Judá, es decir, el reino del sur, porque Israel tuvo una división, ¿verdad?, en el reino del norte y el reino del sur. Entonces los de Judá, los del sur, empezaron a quitar porción de tierra a sus hermanos del norte. Y eso fue lo que no le agradó a Dios. Ahorita estamos viendo en algo natural, pero créanme que eso tiene un significado muy espiritual. Dice en Salmo 24 que de Dios es la tierra, es de Él y su plenitud y todos los que en Él habitan. De Dios es todo. Amén. Amén. Vamos a ir avanzando poco a poco, ¿ok? Entonces, quizá en toda la exposición de la palabra vas a ir notando que va a haber unas situaciones donde hay cosas que han pasado como iglesia, que están pasando como iglesia y que también vamos a pasar. Hay situaciones en tu vida, amén, que también has pasado, que estás pasando y que vamos a pasar. Así que si lo tomas en el espíritu también de alguna manera profética en lo que hoy vamos a ver, puedas también humillar tu corazón delante de Dios. Ok, entonces cuando dice como traspasan los linderos, ¿qué quiso decir aquí Dios a través del profeta? Entonces aquí ya habíamos notado que Oseas en el año más o menos 700 al 800 antes de Cristo fue quien profetizó en los reinados de Usías y Jeroboam y también Jeroboam II, ¿ok? Entonces tú ya sabes la historia, cómo Dios usa a este profeta
que vaya y se case con una prostituta para poder mostrar el amor incondicional de Dios, ¿ok? Pero ahora bien, aquí le dicen que estas personas de Judá se habían comportado como aquellos que estaban quitando límites de sus vecinos, de sus mismos hermanos. Y esto para Dios era un pecado muy serio, no respetar los límites. ¿Y cuál era este pecado? Pues lo vamos a ir viendo. Tiene base. Vamos a Deuteronomio, por favor. Dios le bendiga. Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 19. Deuteronomio 19:14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Por eso que aquí se estaba basando el profeta Oseas a la palabra que ya había sido dada por medio de la ley y de Dios. Dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Y esto ahora, ¿cómo yo lo interpreto? Puedes decir, no estamos hablando de algo material, algo físico, sino que cuando se habla la palabra de Dios de heredad, está hablando lo que Dios te dio a ti. Es decir, el propósito que Dios te ha dado a ti por su gracia y por su misericordia, para que vayamos entendiendo lo que significa heredad, ¿ok? Entonces, aquí está hablando a Dios está hablando a Israel antes de poseer la tierra prometida. Es decir, y alguien que tenía una heredad, Ezequiel, David. Muy bien, entonces, cuando alguien tenía una heredad, no podía quitar, robar la propiedad, dice ahí, de su prójimo. ¿Por qué? Porque toda la tierra que Dios había dado era para cada tribu específicamente. Dios a cada uno ha repartido dones, ministerios, capacidades. Lo que te ha dado a ti no le ha dado a tu prójimo. Lo que le ha dado a tu prójimo, a tu hermano, no te lo ha dado a ti. Y lo que vamos a entender, y quizá me voy a adelantar, es cuando nosotros empezamos a codiciar, empezamos a menospreciar lo que Dios me dio. La heredad que Dios te dio es tu familia. Mira a ver a la familia que tienes a tu lado. Esa heredad Dios te dio. Tú no puedes envidiar o codiciar otra familia. Es la familia que Dios te dio. Esa es tu heredad. Y vamos a ir viendo cómo este principio de valorar, de atesorar la heredad que Dios nos dio, era muy valorada, valga la redundancia, por varios siervos, profetas de Dios, aquellos que eran temerosos obviamente a la palabra del Señor. Pero veamos por qué Dios aborrecía que alguien iba a codiciar o quitar la heredad de su prójimo. Vamos a Deuteronomio también 17. Deuteronomio 27, 17. Dice la palabra, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, dice ahí, amén. Es decir, cuando se habla de la palabra maldito, es una palabra muy seria, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para que entendamos mejor. Vamos a Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28. Dice la palabra del Señor. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Wow. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los papás llegamos a instruir a nuestros hijos, a aconsejarles a nuestros hijos, pero lamentablemente cuando son niños lo aceptan con solicitud. Pero cuando ya son adolescentes, ya son jóvenes, cuestionan la autoridad. Eso es normal. Y cuando ya los hijos ya llegan a ser padres, recién se dan cuenta, wow, mi papá tenía razón. Mi mamá tenía razón. Nos damos cuenta y sabemos valorar, a todos nos ha pasado, sabemos valorar lo que hacía mi papá cuando me regañaba, cuando mi papá me instruía, cuando mi papá me decía, esto es lo mejor para ti.
Cuando a veces como jóvenes pensamos que nosotros somos los que tomamos la mejor decisión. No, tu padre, tu madre son los que pueden, los que saben lo que es mejor para ti. No traspasemos, dice ahí, los linderos antiguos. Y ahí vamos a entender también el principio. También hay en Proverbios 23, acompáñame al verso 10. Proverbios 23, 10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hay otras partes en la palabra de Dios que dice que cuando corregimos al niño a tiempo, amén, lo hacemos bien, porque si no lo hacemos, dice, es vergüenza de su madre, ¿no? Quizás es fuerte lo que dice también la palabra, pero debemos tomarlo con mansedumbre. Es interesante cuando allá con una familia estábamos y yo le decía, pero es bueno que puedas ver a alguien de la iglesia que pueda cuidar quizá de tus hijos. Y me decía, no, mejor a veces es ver a alguien que no es cristiano, porque si es cristiano o es cristiana, le dices algo y se ofende. Pero mientras uno no es cristiano, lo toma bien. Y yo decía, ¿hasta qué nivel hemos llegado, no? Que como hijos de Dios, cualquier cosita que predicamos o cuando corregimos a alguien que es la verdad que ha pasado, se ofenden. No creo que pase aquí, bueno, también pasa en todos lados, así que no te preocupes, ¿sí? Es decir, pasa que muchas veces una palabra que llega hasta lo más profundo decimos, no, uy, mira, el pastor ya se lo había sabido mi vida, y no es así, es porque es palabra, dice, penetra hasta lo más profundo y separa las emociones del espíritu, amén, y es necesario que recibamos con mansedumbre esa palabra. Por eso no rehuses corregir al muchacho, dice ahí, corrige al muchacho, pon límites. Debemos poner límites también en nuestro diario vivir. Y ahí vamos entrando, ¿ok? Ahora bien, vamos a Josué 14, 1 y 2. Dios a través de Josué repartió la tierra y Dios ordenó a Josué que echasen suertes para que puedan también recibir cada tribu también su porción, su heredad. Josué 14, 1 y 2. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual, dice ahí, les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus, y a media, dice ahí, tribu. Es decir, uno de los métodos para poder escoger o echar suertes. Y más adelante vamos a ver, o quizá en otra oportunidad, que suerte también es traducido como gracia, porque en último análisis era Dios quien decidía qué era lo que le daba a cada uno, más allá de echar una suerte con el pectoral del sacerdote, Urín, Tumín, o antes que venga el Espíritu Santo. Acuérdate que Pedro, ¿qué dijo ahí a los que estaban con él? Es necesario que alguien ocupe el oficio de Judas Iscariote, echemos suertes, pero eso fue antes que venga el Espíritu de Dios a ellos. Pero dijeron al Señor, Señor, tú que conoces los corazones, muestra cuál de ellos. Es decir, siempre tomaban en cuenta que Dios era el dador, ya sea de un oficio, de un ministerio o de una tierra, que lo estamos viendo aquí, comparando ahorita lo natural y lo vamos a ir llevando a lo espiritual. Entonces, a través de esas suertes, los judíos creían que a través de esa suerte Dios expresaba su voluntad. Sí, Dios ya tenía un diseño, tiene un diseño en ese entonces para poder repartir la heredad a cada uno. Y esas tierras, esas parcelas, llamémoslo así, no podían venderse porque era de Dios. Por eso que eso es un principio de jubileo, ¿verdad? Todo lo que Dios le daba a alguien, pero si una familia empobrecía y lo vendía o eran esclavos, a los 50 años, que se llamaba el jubileo, o a los 7 años era devuelto. Por eso que Noemí y Ruth, ¿te acuerdas, verdad? Que estaban buscando a alguien que redima sus vidas y rediman el nombre también de su esposo difunto. Y ahí entró ya Booz en acción, ¿ok? Entonces,
ahí habla de algo físico, una heredad que era repartida por Dios, ¿ok? Y era una voluntad que Dios daba a alguien y esa voluntad tenía que ser respetada. Entonces, no habían que traspasar los linderos que ya habían marcado los antiguos. Eso era maldición, porque cada israelita tenía una porción de heredad. Y ya vamos aplicando el mensaje. Lo que Dios te ha dado, nosotros no podemos menospreciarlo. Te ha dado un ministerio, te ha dado una familia, te ha dado un hogar. No puedes menospreciar lo que Dios te dio. Y mucho menos traspasar los linderos de tu prójimo. Y ahí vamos a entrar. Me adelanto. No puedes murmurar contra tu hermano. No puedes entrar en un chisme de ir y calumniar a tu hermano. Eso Dios aborrece. ¿Y por qué lo digo eso? Y ahora, tomando en cuenta el principio. ¿Te acuerdas? En Primera de Reyes, capítulo 21, habla de la viña de Nabot. Alguien que amaba la heredad. Cuando Acab, ese rey malo, y su esposa perversa, que simbolizaba al mismo diablo, dice que vinieron y le dijeron, dame tu viña y lo vamos a cambiar por un huerto de legumbres. ¿Qué dijo Nabot? No, ni loco, es decir, aunque yo muera, yo no puedo vender esta heredad que fue dada por mis padres, porque esa heredad que saltaba de generación en generación, lo que dio mi padre, el abuelo le dio a mi papá a mí, yo también esa heredad tengo que darla a mis hijos. Es decir, se valoraba mucho la heredad. Llegó un momento donde Dios tuvo misericordia de Acab, es decir, metió a Israel en una idolatría tremenda. Después mató a profetas y dice ahí, no podían matar a los ungidos que eran enviados por Dios y a los profetas, pero hasta ahí Dios tuvo misericordia. Pero Dios se airó, y aquí aplicando el principio de Deuteronomio y de Oseas 5, entró un ardor de ira, se puede llamar así, en Acab y en Jezabel, por usurpar y robar la heredad de Nabot. Que llegó un momento donde Dios mismo les dijo, ¿verdad?, que los perros iban a lamer la sangre también de aquellos reyes. En un principio Dios tuvo misericordia de Acab porque se humilló, no se arrepintió. Ojo, una cosa es cuando uno se humilla y tiene temor de Dios, y otra cosa cuando viene arrepentido y cambia de corazón. Pero Acab solo se humilló y Dios tuvo misericordia. Pero se airó cuando traspasaron esos linderos, es decir, cuando quitaron de Nabot su heredad. Y aquí vamos aplicando esta enseñanza. Ten cuidado de no traspasar los linderos de tu hermano, es decir, de murmurar contra tu hermano. Dios te ha dado a ti conforme Él ha repartido a cada uno. Dios te ha dado un ministerio, puedas valorar lo que Dios te dio. A veces caemos en el error de decir, wow, mira, yo quisiera llenar estadios, o yo quisiera esto, quisiera el otro, y menosprecias lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio es bueno, y es bueno en gran manera. A Dios dio a unos como Él ha querido. No puedes tú envidiar, no puedes tú murmurar, y mucho menos calumniar a tu hermano. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Yo creo que todos. En el equilibrio, ¿verdad? Hablando de prosperidad, se habla de la prosperidad espiritual. ¿Qué le decía Juan a Gallo? Amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué nosotros muchas veces podemos tener prosperidad económica, pero no tenemos prosperidad quizá en el alma o paz? ¿Por qué? Porque todavía nosotros nuestro corazón está alineado con el de Dios. O muchas veces uno puede tener una paz en cierta parte, es decir, tener salud, pero también estar, afanado y turbado con las cosas que están pasando. Dios quiere que tengas paz, pues completa, como prospera tu alma, es decir, que tu corazón sea el correcto delante de Dios. Y vemos aquí cómo Dios no le agrada cuando alguien murmura o cuando alguien traspasa los linderos, los límites de su hermano. Creo que con eso ya lo dije todo, pero a ver, avancemos un poquito. Tal vez me he adelantado para que podamos entender. Esto no se trata de tierra, no se trata de algo físico, se trata de lo espiritual. Amén. Por eso dice ahí, no
traspases los linderos de tu hermano, ¿ok? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de Nabot, ¿sí? Alguien que amaba la heredad. Dile a la persona que está a tu lado, ama lo que Dios te ha dado. Amén. Entonces, este Nabot era alguien que amaba y entendía lo que ya Dios le había dado y lo había predestinado desde un principio. O podamos ponerlo así, cuando Dios nos ha elegido y nos ha predestinado y nos ha dado propósito, ¿no podemos nosotros murmurar contra Dios? ¿Acaso el barro puede altercar contra el alfarero?, decía el apóstol Pablo. ¿Acaso María, la hermana de Moisés, tenía que murmurar contra su hermano? Y le apareció lepra, acuérdate ahí. Es decir, por murmurar contra su hermano. Porque cuando Dios ve a alguien que traspasa los límites de su hermano, es decir, ahí hay algo que Dios va a hacer contigo. Es decir, nosotros tenemos un propósito que el Señor nos dio y nuestros límites llegan hasta ahí. Vemos el claro ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué decía él? Yo solamente anuncio y abro camino, soy voz en el desierto, como decía el profeta Isaías, aquel que clama y anuncia aquí que viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Hasta ahí era el trabajo de Juan el Bautista, no podía pasar ese límite. Por eso él decía, es necesario que yo mengüe y él crezca, él tenga importancia. Por ejemplo, cuando nosotros en un trabajo, quizás secular, tenemos ciertas responsabilidades, digamos, no sé, ordenar los papeles, los folders, eso me tocaba a mí, entonces hasta ahí llega el límite, ¿sí o no? Yo no puedo ir más allá, eso ya corresponde a otro. En lo espiritual de la misma manera, cada uno ha dado Dios dones, ministerios. Yo no puedo acaparar lo que tiene mi hermano, yo no puedo envidiar el ministerio que tiene mi hermano o que tiene mi hermana. El Señor ha levantado a aquella persona que tiene los dones que yo no tengo. Yo tengo que alegrarme con ellos. Yo tengo que gozarme con los que reciben honra. Los otros también se gozarán con lo que el Señor también nos ha dado. Y si notamos en todo eso, hay una armonía. Pero cuando traspasamos los linderos, es ahí donde Dios toma cartas en el asunto. Y pues esta palabra sea también preventiva, pero veámoslo no en el sentido de que, wow, hay un castigo. No lo tomemos así, sino que amemos la heredad que Dios nos ha dado. Quiero terminar con el Salmo 16. Vamos al Salmo 16, por favor. Miren, vamos a ver acá cómo David amaba lo que Dios le había dado. Una vez más te digo, ¿no? Ama lo que el Señor te dio. Salmo 16. Dice la palabra, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia, dice David, y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Miren cómo dice acá, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas, esa palabra cuerdas es traducido como linderos, límites. Es decir, que Dios puso límites y para darnos también lo que Dios nos ha dado. Llámese una familia, llámese un ministerio, llámese una capacidad, una operación, llámese lo que tú lo veas así. Es Dios quien te ha dado, porque de Dios es la tierra, su plenitud y todo lo que en él existe. Entonces Jehová sustenta, dice ahí, mi suerte. Tú sustentas mi suerte. Cuando se habla de sustentar mi suerte, se habla de alguien que saca de una bolsa, como los niños a veces sacan una rifa, ¿verdad? Sacan los niños de una bolsa y aquí está el ganador. Esa es la idea. Al hablar de tú sustentas mi suerte, es que Dios es quien mete la mano en la bolsa y sabe qué es lo mejor para ti y para mí. No podemos nosotros decir, Señor, ¿y por qué me diste esto?
oh Señor, ¿y por qué tengo esto? ¿Y por qué no tengo el de mi hermano? ¿Y por qué no tengo el de mi hermana? Dios le ha placido así, Él sustenta nuestra suerte. Es el claro ejemplo de Pedro, cuando el Señor le dice, echa una vez más las redes. ¿Y qué le dice Pedro? En tu nombre echaré la red. En otras palabras, tú eres el que sabe qué es lo mejor para mí. Y ese momento sacó las redes y dice ahí, tuvieron que pedir ayuda a otras embarcaciones para que también puedan ahí, como decía nuestro hermano Manuel, sobreabundar la bendición que Dios estaba dando ahí en ese entonces. Pero Pedro lo estaba diciendo a Jesús, tú sustentas mi suerte, tú sabes qué es lo mejor para mí. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Te dio un hogar, te dio una esposa, un esposo, te lo dará también a aquellos que ya lo necesitan, te ha dado unos padres, Dios te ha dado porque es lo mejor para ti. Él, Dios, es quien sustenta tu suerte y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová. En otras palabras, está diciendo David, yo valoro lo que tú me diste y te bendigo y te alabo. Yo no me preocupo ni me ocupo de lo que hace mi vecino. No puedo yo traspasar los linderos. Yo no puedo quitarle las alas a mi hermano. Yo no puedo, en otras palabras, menospreciar el ministerio de mi hermano, el ministerio de mi hermana. Yo tengo que valorar lo que Dios me dio y gozarme con lo que Dios le dio también a mi hermano. Si Dios te ha dado un ministerio, sigue orando, sigue intercediendo, sigue sirviendo. Si solamente limpias quizá los baños, hazlo con gozo, hazlo con amor, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Ese también un mensaje que dábamos allá, igual por la gracia de Dios, amén, de seguir perseverando, así como perseveró Matías, que quizá no es muy conocido, pero vemos que más de 3 años, estando desde un principio con Jesús, llegó a ocupar el oficio de apóstol, pero solamente fue porque alguien permaneció desde un principio hasta el final. De la misma manera, tú puedas perseverar y decir, Señor, gracias, es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero volviendo a retomar lo que dice el profeta Oseas, aquellos príncipes de Judá que se comportaron como aquellos que traspasaron, dice ahí, los linderos de su hermano, es decir, eso a Dios no le agradó. Por eso que el claro ejemplo de Nabot, Dios tuvo misericordia con los pecados de acá, de su esposa, pero ya le llamó mucho la atención que esté traspasando los linderos de esa heredad que era de Dios. Amén. Al hablar de la heredad, entonces estamos hablando de un propósito. Amén. Cuando enseñamos a nuestros hijos, más allá que le enseñas, no sé, pues le enseñas cultura, enseñas un deporte, enséñale cuál es el propósito de Dios para su vida. Enséñale el propósito por el cual Dios le ha creado a ellos. Es lo más importante. Sé como Nabot, no vendas la heredad. O como aquella película, no me ubico muy bien el inglés, pero de esos niños, ¿no ve? Que no se compran, no se venden, mejor dicho. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Lo has visto? No te hagas, ¿sabes? Mucha, yo soy el único que veo entonces. Bueno, pero eso, ¿ya? Entonces, no está en venta, en otras palabras. Es decir, lo que Dios te da, no lo puedes tú negociar. Es lo que Dios te dio. ¿Amén? Entonces, así como Nabot, tú sabes que el propósito que Dios te dio, lo tienes que ir trascendiendo a generaciones. No podemos vender lo que el Señor nos ha dado. Quizá hoy en este tiempo muy difícil que atraviesa el país, la nación, y me atrevo con todo respeto a decir algunas palabras, no tomes una decisión precipitada de irte a otro país a prosperar, porque el propósito que Dios te dio, si tienes un propósito que Dios ya lo tienes fijo, es decir, no vendas tu primogenitura por plato de lentejas. Hablo a los que te están yendo a trabajar a otra nación, que ya sabemos que muchos también se han ido. Pero si tú tienes un propósito de Dios en esta nación, Dios nunca te va a desamparar. Joven fui y envejecido, dice David, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Solamente quizá como un paréntesis, algo que Dios puso en mi corazón, porque si hablamos de heredad, es porque ¿qué tal que yo le esté quitando el propósito de Dios a mis hijos
por tomar una mala decisión. Mis hijos, ese propósito que Dios los tenía aquí, no los va a cumplir allá. Va a ser quizá una voluntad permisiva, pero la voluntad perfecta estaba aquí. Solamente te lo dejo para que lo medites. Amén. Entonces, cuán importante es para Dios la heredad, y también es bendita la iglesia y el cristiano que entiende que realmente lo que Dios le dio tiene que valorarlo. Amén. Hay que amar y pelear por la heredad. Amén. Hay que pelear y luchar. Cuando íbamos en este viaje lleno de propósito de Dios, que luego pudimos comprender allá, cuando nos decían algunos pastores que había un propósito tremendo de parte de Dios, entendíamos por qué en un principio nos negaron ahí en migración. Y fue muy difícil la situación en la cual atravesamos. Pudimos conseguir también ahí a alguien que nos pueda prestar un respaldo igual económico, porque siempre lo que vamos a hacer es por el conducto regular. Nunca, quizá otros tomaron una decisión de irse de forma ilegal, pero nosotros dijimos, Dios tiene un propósito. Si con este respaldo ellos nos aceptan, entramos, si no, nos devolvemos. Y allá pudimos comprender cómo el enemigo a veces se levanta, porque todo lo que hacemos tiene un propósito de parte de Dios, y un propósito no chico, sino grande. Amén. Y por eso hay tantas situaciones que se pueden levantar contra ti, pero nosotros tenemos que seguir intentando, seguir peleando de la manera correcta, obviamente. Amén. Por eso hay que pelear y por la heredad que el Señor nos ha dado. Amén. Cuando vemos el caso de las porciones de tierra en Israel, o vemos el caso allá, por ejemplo, cuando veíamos esa batalla que hubo entre el Chile y esa embarcación Esmeralda y Huáscar también contra Perú, como cerca de ahí de Iquique está hundido esta embarcación Esmeralda por luchar y por pelear una porción de tierra. Obviamente aquí en nuestro país, también en las guerras que igual ha tenido, ha luchado siempre por tener y por cuidar la tierra y la porción que son de ellos. Por eso que muchos en las fronteras siempre ven ahí, ¿verdad? Que nadie pase más allá, porque esto es suelo de este país y esto es del otro país. De la misma manera, yo tengo que también no traspasar esos linderos, es decir, no puedo yo ir más allá de afectar a mi hermano, hablando mal de ellos, murmurando, porque hermanos, y esto es muy necesario que lo digamos, quizás hace varios años como iglesia pasamos situaciones difíciles, pero han pasado situaciones difíciles también por causa de la murmuración, por causa del chisme, y esto tiene que cortarse aquí. Amén. Allá un pastor me decía que allá en la iglesia no hay ninguna murmuración, ni un chisme, todos se llevan bien, y yo decía, ¡qué bendición! Han puesto límites. Aquí también se tiene que poner límites, hermano. Si alguien va a hablar contra su hermano, te va a hablar contra de un hermano o de otra persona, frena ahí, pon límites. Es decir, no me compete a mí saber lo que hace mi hermano. Dios conoce el corazón. Yo lo bendigo, yo oro por esa persona. De la misma manera, un temor que debemos tener con las autoridades que Dios ha puesto en la nación, sea en todo ámbito, y empezando por el presidente. No puedes tú juzgar a aquel varón que ha sido puesto por Dios. Tendremos nuestras diferencias políticas y tantas cosas, claro que sí, pero sabemos que nuestra ciudadanía no es de aquí, está en los cielos. Lo que me compete a mí es orar por aquella persona que está en autoridad, y Dios le dé la sabiduría para ponerse firme, porque tiene la espada que Dios le dio para que haga justicia y todo eso. Nada más. No puedo traspasar los linderos. ¿Se va entendiendo? De la misma manera, hijos, no hables mal de tus padres. Estás traspasando los límites que no son permitidos. Hasta ahí tienes que llegar. Ora por ellos. Los padres, de la misma manera, no exasperéis a vuestros hijos, no los irrites. Dice ahí la palabra de Dios. Todo tiene su límite. El esposo con la esposa con el esposo, aún como iglesia también. Amén. Quizás es fuerte la palabra de hoy, pero es Dios quien ha ido mostrando para poder hacerlo. Amén. Amén. Ya vamos terminando. Unos 5 minutos más, por favor. Ok. Entonces, mira, si me acompañas igual si no me equivoco, está en Proverbios 16:33.
Acompáñame, Proverbios 16:33. Dice el Señor: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Con esto confirmamos que la repartición de las tierras que daban en Israel no era solamente al azar. Dios estaba en el asunto, Dios estaba en todo lo que se daba. De la misma manera dice la palabra de Dios que a cada uno Dios le ha dado conforme su capacidad. Ha repartido dones como ha querido. Amén. No depende de cuán fuerte pueda ser yo o si yo me glorío en mi capacidad. No, es Dios te dio ese talento, te dio ese don. Y ese don no le ha dado a otro. Y el que le dio al otro no te lo ha dado a ti, sino que se complementan. Y por eso dice que somos un cuerpo. Amén. Miembros los unos de los otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Si ves tus 5 dedos de la mano, este meñique no es igual que este gordito. Este gordito tiene su función. Si no tuviéramos ese gordito, sería difícil, ¿verdad? No agarrar quizá una tacita, ¿no? O si no tenemos ese dedo meñique, sería difícil también, es decir, manipular las cosas que se hacen con la mano. Pues cada uno tiene una heredad que Dios le ha dado. Dios le dio una gracia, una cierta gracia a una familia especial. Dios le dio una cierta gracia a una iglesia especial. Como iglesia no podemos nosotros envidiar, codiciar lo que tiene el otro. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Dios te ha puesto en este lugar, bendice al Señor, es hermosa la heredad que te ha tocado. Amén. Aunque techo de calamina, aunque ladrillos y todo eso, pero eso no importa mucho. Amén. Estamos orando por un mejor lugar. Amén. Pero es hermosa la heredad que nos ha tocado. Amén. Bendigamos al Señor. Veamos al verso 1 también de ese mismo capítulo 16. Que este es un pasaje muy citado, pero también muy mal interpretado. Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta, dice ahí, de la lengua. O a veces se usa ese dicho: el hombre pone y Dios dispone. Y esto no es así, es decir, no significa que yo me dispongo en esforzarme lo que tengo que hacer y Dios me va a respaldar. No, esto significa lo contrario. Significa que de Dios es la última decisión. De Dios depende mi suerte. Amén. De Dios depende lo que pasa en mi vida. Y si Dios me pone en situaciones difíciles o en pruebas, amén, es hermoso lo que me está tocando, porque en eso hay un gran propósito de Dios. Porque después de la aflicción viene el crecimiento. Amén. Después de la aflicción, después de lo que estés pasando, Dios te va a levantar también. Si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios, para terminar, qué es lo que Dios te dio? Te dio quizá un ministerio de maestro, de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor. Esa es tu heredad, ese es tu propósito. Dios te ama y te ha diseñado para ese ministerio. O te ha dado el ministerio o capacidades, dones diferentes a las que ya hemos mencionado, pero te ha dado eso. No traspases esos linderos que ya Dios te dio. O no vayas mucho más, es decir, peor, es decir, denigrando a tu hermano, denigrando a tu hermana o denigrando a los que están allá afuera. Ahí es donde Dios toma las cartas sobre el asunto. Por eso que es la palabra preventiva. Amén. Y Dios quiere bendecirte en todo sentido, pero que la palabra de Dios sea escuchada hoy. Amén. Ok, entonces ahí vemos, ¿no? En Salmo 16:5 decía David: tú sustentas mi suerte. Amén. Es hermosa la heredad que me tocó. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, tú me mediste, Señor. Es una medida, una forma de medir, un lindero. Tú me mediste y es hermoso lo que me ha tocado. Por eso que la esposa que Dios te dio, amén, la vas a ver aún en el cielo. Es decir, ya se están desanimando ahí. No, es decir, la vamos a ver en el cielo. Amén. La esposa, el esposo, lo mismo. Es decir, no te quieras zafar. Es hermosa la heredad que te ha tocado. Tus padres son únicos, bendícelos.
No hay otros como ellos. Amén. Es lo que Dios te dio y es hermosa la heredad. Dios nunca se equivoca. Cantábamos en la alabanza: Señor, tu amor nunca falla. Si nosotros pensamos que lo que está ocurriendo en nuestras vidas nos está desanimando, le estamos diciendo al Señor: Señor, tú has fallado. Señor, tú fallaste. Pero Dios nunca falla. Si dice la palabra de Dios que ningún pajarito cae sin que el Padre no lo permita, todo está bajo el control de Dios. Más bien metámonos en oración y decirle: Señor, ten misericordia, y pedir ayuda. Y Dios dice ahí: clama el pobre, clama el justo, y Dios lo oye. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice allá el letrero muy bonito y bien grande: no estando en angustia, el Señor me respondió. Salmo 120, amén. Para que cuando nos retiremos leas bien ese versículo, amén. Entonces, es hermosa la heredad que nos ha tocado. Entonces, el propósito de este pasaje de Oseas era ese, es decir, que los de Judá no pasen los linderos ni se aprovechen de sus hermanos. Dice la palabra de Dios que nos honremos unos a otros, nos sometamos unos a otros. Yo no me puedo aprovechar de mi hermano, yo tengo que amar a mi hermano. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Hay mucho que decir, pero hagámoslo hasta ahí. Amén. Entonces, ahí tú estás, abraza a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, o si has venido solo, abraza también ahí a tu hermano que está a tu lado, y ten en cuenta que el hermano que tienes a tu lado, es hermoso lo que Dios te ha dado, es hermosa la heredad que Dios te ha dado. Cuidemos bien nuestro corazón. Muchas veces puede ganarnos la carne. ¿Y a quién no le ha pasado? A veces de tener envidia, a veces de tener celos, a veces de muchas otras cosas. Pero dice la palabra en la oración, ¿verdad?, que el Señor Jesús enseñó: líbranos de tentación. No hemos caído en muchas cosas porque no hemos tenido la oportunidad. Es textual: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero es este tiempo donde digámosle al Señor: líbrame de caer en un momento donde yo quiera envidiar o codiciar lo que tiene mi hermano, codiciar lo que tiene mi hermana. Cuidar el corazón, que sea el corazón perfecto, no por miedo a un castigo. No, Dios no es así. Pero Dios también es un Dios fuerte y celoso, y se airó con unos reyes que eran incircuncisos. Es decir, también a nosotros nos va a tener que meter a una situación difícil para que aprendamos a no pasar los límites de nuestros hermanos. Amén. Y si hay situaciones difíciles que estás pasando, ten en cuenta que Dios no prueba más allá de lo que no puedas soportar. Si no, pide al Señor que te dé esa salida para que podamos soportarla. Podemos estar atribulados, pero no estamos desesperados, porque Dios le ha puesto límite a todo. Y si le ha puesto límite a todo, también apliquemos la palabra: pon límites también en tu familia, pon límites en tus hijos, pongamos límites aún como iglesia, que como iglesia estemos determinados a cuidar la heredad que Dios nos ha dado, que evitemos cualquier murmuración, evitemos cualquier chismerío. Muchos se fueron porque también cayeron en esto, y oramos por ellos y los perdonamos. Si nos han calumniado, los perdonamos. No tenemos nada contra ellos, pero todo eso ha sido ¿para qué? Para que podamos nosotros saber que Dios también pone límites en su heredad, y que esta heredad es de Dios, no es de ciertas personas, porque la iglesia es de Cristo, no es de un hombre. Sepamos cuidar y ser buenos mayordomos. Eso nos enseña el Señor. Lo que Dios te confió, puedas cuidarlo bien. Y si alguien quiere venir y poner cizaña, poner murmuración, o que causar división en tu familia, en la iglesia, tú tienes toda la autoridad de frenar eso. Pongamos límites. Dios amado, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Quizá de una forma diferente, Señor amado, pero es lo que has puesto en el corazón. Y yo te pido, Señor, que haya sido oportuna, Señor, esta palabra, Dios, para todo aquel que necesita, todo aquel que está escuchando también, Señor, o lo escuchará en la posteridad, o todo aquel que está aquí, Señor, presente
empezando por mí, Señor. Enséñanos, danos sabiduría, Dios. Así como oraba nuestra hermana, Señor, Encarnación, Dios. Danos sabiduría, Dios. Así como Salomón te pedía, y no te pedía riquezas, te pedía sabiduría, y tú le diste sabiduría. Así como dice Santiago, Señor, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él la dará sin reproche. Te pedimos sobre todo sabiduría. Ayúdanos, Señor amado, a hacer lo que debemos hacer, Dios, como iglesia, como familia, como papás, como hijos, Señor. No queremos traspasar los límites, los linderos, ni de envidiar a mi hermano, ni murmurar, Señor, contra mi hermano, Señor, porque eso a ti no te agrada, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a cuidar la heredad que nos has dado, Señor, a valorar lo que nos has dado. Tú has dado un propósito a cada uno de tus hijos, has dado un propósito especial a cada familia, a cada ministro, a cada siervo, a cada sierva, Señor amado, que podamos valorar lo que tú nos has dado, Señor. No traspasar los linderos, no querer ambicionar más. Tú nos los darás, Señor amado, mi Dios, conforme a ti te ha placido, Señor. Porque de ti depende mi suerte, Señor. Tú eres quien decide por mí. Tú sabes qué es lo mejor para mí, Señor. Y aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos, Señor, pidiéndote, Señor amado, Dios, perdón, Señor, si en algún momento, Dios, hemos codiciado, hemos ambicionado de mala manera, Señor, o si hemos traspasado los límites de nuestros hermanos, murmurando contra ellos, envidiando, teniendo celos, Señor. Sabemos, Padre, que hay perdón, Señor, mi Dios, en ti, Jesús, en tu sangre, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes, diligentes, a no cometer lo que hemos cometido, Señor, sino ir avanzando, ir creciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener temor de ti en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a cuidar y valorar lo que nos has dado como familia, cuidar la heredad que nos ha tocado, Señor, porque es hermoso lo que nos has dado, y bendecimos tu nombre, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Amén.